Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio.net. Estamos también en las redes sociales con todos ustedes compartiendo este gran momento, esta entrevista de este martes 8 de octubre. Sean todos bienvenidos. ¿Me regalas un poquito más por acá, por favor? Ahí estamos, perfecto. Está en redes sociales, en Facebook, en YouTube, la señal ya, empiecen a compartirla, a darle me gusta y si gusta también puede participar de ella comentando o haciéndolo en nuestro WhatsApp 7616-8383, 7616-8383. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el doctor Rafael Aguirre, él es el secretario general del Simetri, Sindicato de Médicos, trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Así que sean todos bienvenidos a este espacio. Doctor Rafael Aguirre, qué gustazo que esté con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días. Bueno. A toda la audiencia que ya se está conectando, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Acá estamos pues para compartir actualidad de lo que está sucediendo hoy en nuestro país en materia de salud. Sí. Y pues dispuesto. Bueno, genial. Doctor, qué bueno, insisto, de que esté con nosotros en este espacio, ya que hay mucho de qué hablar, porque está en boga el tema de maestros, médicos, el escalafón de ambos sectores. Doctor Rafael Aguirre, vamos directo al grano. ¿Qué significa el escalafón para que muchos se entiendan? Porque dicen, no lo han quitado, simplemente se suspende para el 2025, pero realmente, ¿qué significa y por qué se da este escalafón, doctor, en el sector salud? Sí, realmente sabemos que los incentivos laborales y los incentivos económicos para la clase trabajadora pues tienen una larga data. Sí. Y esto pues el único objetivo es lo que llevan es estimular al trabajador para que después de ciertas evaluaciones, porque no es algo que se dé gratis, sino que tiene que hacerse según la labor ejercida, bajo un protocolo normalizado, entonces entregan ese incentivo económico a la clase trabajadora para un mejor desempeño. Sabemos nosotros que esto es así en todos los lugares de trabajo, ¿verdad? Sabemos que en las empresas donde es de cuestión de ventas, sabemos que hay metas y si una persona cumple las metas, pues entonces recibe un incentivo laboral. Y así sucesivamente podemos ver nosotros ejemplos de esto que se da a nivel mundial. O sea, esto no es ninguna cuestión de prebenda, ni nada por el estilo, ni nada oscuro tampoco, sobresueldos como hemos escuchado nosotros, que se daban anteriormente en gobiernos y que probablemente se estén dando hoy actualmente. Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de incentivos económicos que se dan en un marco legal establecido y que es bajo metas, bajo objetivos que debe de cumplir el trabajador para poder optar a él. No es solamente una entrega así por así, sino que tiene que cumplir las metas y obviamente tiene que cumplir requisitos indispensables para poderlo hacer. Y es por lo tanto que ustedes hemos escuchado que si el trabajador ha sido bueno, muy bueno o ha tenido un desempeño excelente y es así como recibe su escalafón. De lo contrario, pues realmente no amerita eso y hay solamente un pequeño estímulo por el hecho de mantenerse fiel, mantenerse trabajando con la institución. Así que nosotros creemos que esto del escalafón pues realmente es algo que debería de darse en todas las instituciones. Sabemos que hay en otras instituciones que lo hay o que están como
cambiada la figura, ¿verdad? En lugar de ser escalafón, se le llama estímulo laboral o estímulo económico, etcétera, de otro tipo, y sabemos que existe en CEL, existe en cualquier otra institución del gobierno que así han tenido contratos colectivos o que lo establece aún así un reglamento interno. Entonces, vemos que el escalafón es útil y es necesario, sobre todo para poder, nosotros lo que vimos fue un desorden a nivel administrativo, es decir, el director, el subdirector, los jefes de servicio, jefaturas, etcétera, ganando exorbitantemente, y el trabajador, el ordenanza, el técnico, el licenciado, el médico, que es operativo, ganando muy poco en su escalafón. Entonces sabemos que este mecanismo perverso que tenía el escalafón obviamente debe de solucionarse y arreglarse, pero esto no debe de venir en detrimento de la clase trabajadora, pues, que por año espera ese incentivo económico y que lo que viene a hacer es apalear la situación económica del país. Doctor, ahora, dentro de eso no es únicamente para médicos, enfermeras, es todo el sector salud del escalafón. Así es, esto es para todo el personal, desde el ordenanza, desde el compañero ordenanza que está ahí ayudando en la limpieza día a día, hasta el médico que atiende la emergencia más dura que se puede enfrentar. Esto es algo realmente, no estamos hablando ni de socialismo, no, estamos hablando realmente de una justicia laboral. Correcto. Entonces, es necesario que se mantenga, es necesario que se revise, claro que sí, si es que en ningún momento se ha puesto en duda el hecho de quererlo revisar. El problema es que, como lo menciono, o sea, ¿cómo es que puede ocurrir despilfarro en otras carteras del Estado y al personal de salud y a los profesores les están pidiendo que se soquen el cincho, ¿verdad? Hasta la última vía posible, y si no, pues le vamos a hacer otra vía más para que se apriete más el cincho, ¿verdad? Y hoy nos debe de ayudar la clase trabajadora, claro, se puede ayudar y eso no se ha negado en ningún momento, la ayuda está ahí presente y como nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no somos el problema, el trabajador de salud no es el problema, el médico que está ahí cumpliendo su horario, el médico que está ahí atendiendo al paciente no es el problema, somos parte de la solución y lastimosamente a la fecha pues todavía sigue negándose el hecho de que participemos dentro de estas soluciones. Entonces, nos traen siempre soluciones enlatadas que vienen de organismos internacionales, que se sacan de no se sabe de dónde, y las echan a andar en nuestro país. Y al final, ¿quién es el que termina perjudicado? Obviamente la población salvadoreña. Bueno, doctor, ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años con el escalafón? ¿Se ha otorgado? A unos sí, a otros no. Ahí los tienen esperando. ¿Cómo ha sido? Hablemos hasta 2024. Sí, lo que ha sucedido es que el escalafón, aclarar 2 cosas. En este momento, nosotros como Seguro Social desde el 2001 no tenemos escalafón. Desde el 2001 nosotros lo perdimos. Fue en ese momento el gobierno de Francisco Flores y estaba Ana Vilma de Escobar, cuando el escalafón se nos quitó en unas negociaciones oscuras que llevó hasta un laudo arbitral a nuestro contrato colectivo. Terminan quitando el escalafón y entregando un bono o sea que no tenía la misma significancia conforme pasaba el tiempo y es así como nosotros pues lo perdimos. Estamos hablando que el Ministerio de Salud sí lo siguió obteniendo y es así es lo que lo digo, si es que la cuestión era arreglar cómo las jefaturas, las direcciones, las subdirecciones médicas y las subdirecciones de enfermería y todas estas jefaturas de las áreas profesionales no ganaran excesivas cantidades. Sabemos que habían médicos, directores que estaban ganando $6,000, $7,000. Es más, otros llegaron a ganar mucho más porque se permanecieron en el puesto tanto tiempo que el salario les llegó de unas cantidades muy altas. Y es lo que hablamos nosotros, o sea, cuando escuchamos nosotros de salarios de $40,000 a un funcionario público y que a un médico especialista, a un neurocirujano, esté ganando de base $1,800, pues entonces eso choca en cualquier persona que dice, bueno, ¿qué pasa acá? Se beneficia más al chero, se beneficia más el amiguismo que realmente la capacidad técnica profesional que pueda tener una persona. Entonces, no estamos nosotros molestos con el hecho de, o bueno, prácticamente sí estamos molestos con el hecho de que se beneficia a un chero que tal vez tenga capacidades cuestionables, pero se deje de lado al profesional
que realiza este tipo de cirugías, etcétera. Igual los profesionales en todas áreas. La molestia nuestra con los salarios que hay en la Asamblea Legislativa no es que un profesional camarógrafo, manejador de redes, etcétera, gane esas cantidades, sino que no se tome en consideración que la clase trabajadora preparada, profesional, no pueda acceder a ese tipo de salarios. Y entonces, todos en la mesa o todos en la cama. Eso es lo que nosotros proponemos y es lo que nosotros exigimos realmente. O sea, no podemos avanzar, no podemos llamar a un país moderno, no podemos, si nosotros seguimos dejando de lado a la clase trabajadora, dejando de lado a la población, porque ¿qué es lo que pasa cuando se toman este tipo de decisiones? Los primeros afectados siguen siendo la población salvadoreña. Se retira un médico, se retira una enfermera, etcétera. Pase lo que pase ante la falta de incentivos que existe, se retiran los profesionales, no son cubiertos por otro profesional de la misma envergadura y por lo tanto entonces la población ve retrasada sus citas, ve retrasadas sus procedimientos, ve retrasadas sus cirugías, etcétera. ¿Por qué? Por no tener una política de salud, por no tener una política de abordaje de la educación como debería de ser. Ahora, hay que tener cuidado cuando se habla entonces que cuáles van a ser las soluciones a presentar, porque estamos oyendo bastante que la contratación con Google y etcétera, y que quieren hacer un gobierno moderno, digital. Bueno, van a reemplazar entonces al personal por máquinas, van a reemplazar entonces al profesional de salud con máquinas. ¿Qué es lo que cuál es la visión que se tiene y a dónde quieren llevar al país? Entonces, todas esas cosas son las que a nosotros nos preocupa y por eso es que elevamos la voz. Bueno, doctor, entiendo, no sé si es así, quisiera comprender. En el sector salud no es que sea parte del Ministerio de Salud, o sea, los hospitales públicos, unidades de salud, el seguro social y los médicos particulares. En este momento, si bien es cierto, es para los que están empleados en el Estado, ya sea en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, pero esta es una lucha general de los médicos, de todo el sector salud en el país, o únicamente los que están empleados ya sea en el seguro o en el ministerio. No, así es. Esto se está volviendo ya un pensamiento generalizado de la clase trabajadora en el sector salud y en el sector de maestros. Poco a poco se van uniendo los lazos, poco a poco se van armando las pláticas y las organizaciones, las reuniones necesarias para que la unidad vaya creciendo poco a poco. Entonces, ¿por qué? Porque esto no hoy es el escalafón, mañana van a ser los contratos. Sabemos que lo que busca o el enfoque que se puede dar es que los contratos de trabajo ya no tengan ese carácter de indefinidos, sino que sean contratos para meses o para un año a lo mucho, como está ocurriendo y como ocurre actualmente en Colombia. En Colombia actualmente las contrataciones de todo tipo, no estamos hablando solo gubernamentales, sino que estamos hablando de todo tipo, a nivel del sector privado, a nivel del sector público, son a través de contrataciones que van de 3 meses como mínimo hasta un año como máximo. Es decir, cada año tiene que estarse renovando un contrato, así, no como el día de ahora, que hasta el día de hoy todavía nosotros firmamos un contrato. Yo firmé un contrato hace prácticamente 14 años con la institución y al momento no he vuelto yo a firmar ningún otro contrato, pero en cambio con este modelo que se quiere echar a andar es contrataciones semestrales o contrataciones anuales, en las cuales pues obviamente todas las prestaciones que se tienen de indemnización, todas estas prestaciones que se tienen de seguro social y etcétera, etcétera, puedan verse afectadas por este tipo de contrataciones, porque al final se van a manejar como contrataciones temporales, contrataciones interinas y lo que es acorde a ley no va a existir. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar pendientes como clase trabajadora de que se respete completamente el derecho que tiene uno a la estabilidad laboral, que se respete el derecho que tiene a obviamente trabajar con horas definidas, bajo situaciones establecidas. ¿Y por qué lo menciono así? Porque si ustedes, la población creo que se ha dado cuenta de lo que ha estado sucediendo en las alcaldías y que se ha estado publicitando estos días, que se le han querido cambiar contrataciones al personal, a la clase trabajadora en los municipios y dejárseles de contratos indefinidos a contratos que van a ir de meses a años.
Entonces, si ya empezó a nivel de las alcaldías, esto obviamente se va a esparcir a nivel de todo lo que es los trabajos a nivel gubernamental o a nivel privado, y entonces va a venir un deterioro completo para lo ganado hasta la fecha como clase trabajadora. Doctor Rafael Aguirre, ahora, ¿qué ha pasado? Es bastante increíble de que si hay una acción aún en nuestras casas, de que digamos los hijos están inconformes con algo y no vamos a hablar con ellos, pero ¿qué reacción han tenido los patronos? En este caso, ya sea las autoridades del Seguro Social, del Ministerio de Salud o la Asamblea Legislativa, el ministro, el presidente, Casa Presidencial. ¿Qué les han dicho? Porque a todas luces se ve de que hay un descontento, no solo de ustedes, porque esta situación también la están viviendo el sector del Ministerio de Educación, los docentes y todos los que trabajan en el ministerio, pero los han buscado, bueno, vimos unas declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa de que como que van a platicar con ustedes a ver qué es lo que pasa, pero de una forma bastante, como que no pasa absolutamente nada. Se ve que vienen marchas a la vista, de que hay un descontento, algunos hablan de paro, en fin, hay muchas cosas que al fin se están viendo reacciones de sectores de trabajadores. ¿Los han buscado a ustedes? Sí, nosotros nos preocupa el silencio que está ocurriendo a nivel de gobierno, y preocupa por el hecho de que no se aclara, no se desmiente, no se aclara, no se expone ante la población, porque al final la población es la que tiene el derecho de saber su hoja de ruta, a dónde queremos llevar el sistema de salud, a dónde queremos llevar nuestro sistema de educación. Claro, podemos agradecer el hecho de regalar computadoras, el hecho de que haya este tipo de acciones, obviamente dirigidas a la población, pero tenemos que también saber una hoja de ruta. De nada le sirve a una persona tener un equipo, un glucómetro, por ejemplo, de nada me sirve que nosotros le demos un glucómetro a la persona si no sabemos, si no le enseñamos a ocuparlo. De nada me sirve darle un equipo especial a alguien de salud si no vamos a enseñarle cómo debe utilizarse y cómo, en combinación con el esfuerzo del trabajador, del profesional, esto va a surtir efecto. Entonces, preocupa realmente el silencio que hay. A la fecha, pues hemos escuchado que solo el ministro de Trabajo se ha expresado al respecto de esto, llamando al diálogo, porque es lo que compete, pues, es lo que debe de hacer. O sea, nosotros lo que hacemos es llamar al diálogo a las autoridades del Seguro Social, a las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque preocupa la salud del pueblo salvadoreño. ¿A dónde vamos? Nos estamos quedando sin especialistas a nivel de los diferentes lugares acá, en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud. Estamos disminuyendo la cantidad de especialistas que tenemos, pero entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, es caer en un default técnico, o sea, es caer en una deficiencia técnica porque se nos fueron todos los especialistas, y entonces empezar a hacer negocio y tercerizar la atención, o cuál es el objetivo real que se lleva. Ahora, sabemos que esto al final lleva a clasificar y categorizar a la población en clase A, clase B, clase C, y es conforme uno paga, conforme uno va a ir recibiendo la atención. Y preocupa entonces esta situación, porque si hoy en día tenemos la salud en el estado en el que está, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos? ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros que siempre cuando hay una deficiencia de una parte del estado, etcétera, lo que dicen es, bueno, esto hay que entregarlo en concesión. Lo vimos nosotros con los puertos. El puerto de la Unión, tanto tiempo que pasó desocupado, bueno, ni modo, nadie lo quiere, nadie lo ordena, nadie lo hace nada, lo que vamos a hacer es darlo en concesión. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio real que se va a dar a la población salvadoreña? Y eso que estamos hablando de algo tan importante como es un puerto. Pero ahora, si hablamos de la salud, algo mucho más importante, si hablamos de la educación, tanto presente como futura, algo muy relevante en nuestro país. Entonces, todas esas situaciones y aristas son las que tenemos que ver nosotros, y obviamente tenemos que sentarnos a platicar con los que en este momento están administrando la cosa pública. En el caso muy particular de ustedes, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿se han acercado a alguno de ustedes?
Nosotros hemos enviado las solicitudes, por el momento estamos a espera de las respuestas. Déjenme decirle que en ese sentido, pues le tomamos la palabra al presidente de la Asamblea Legislativa y hemos enviado nosotros notas solicitando audiencia para poder platicar al respecto de estos temas. No lo buscamos en un sentido punitivo ni en un sentido confrontativo. Estamos tras la presentación de propuestas reales para poder alcanzar ese anhelado objetivo de un mejor sistema de salud. Así que vamos atrás del diálogo. Nosotros hemos sido bien enfáticos y siempre en nuestras acciones, siempre en nuestras pláticas, establecemos el hecho de la necesidad de un diálogo. Así que hemos nosotros enviado las cartas de audiencia a la Asamblea Legislativa y estamos a la espera de la respuesta. Igualmente a nuestra dirección general hemos enviado la solicitud de audiencia para poder hablar de muchas cosas que vemos nosotros en el Seguro Social están dando problemas. Falta de medicamentos esenciales como los medicamentos oncológicos. No podemos seguir permitiendo que, si son las empresas las que están fallando, continúen en esta misma situación y solo presentan disculpas y solo presentan, y solo pagan la multa, que es alrededor de 500 colones que tienen que pagar, colones, ni siquiera son dólares, que tienen que pagar por haberse atrasado, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros que velar por la salud del pueblo salvadoreño y por eso es que nos vemos en esta situación. Ahora, doctor Aguirre, hemos visto algunas tablas de los comunicados que ustedes han lanzado como Simetri, Sindicato de Médicos de Trabajadores del Seguro Social. El salario que reciben actualmente los médicos, todo el sector salud, no es el mejor si se compara con otras instancias que requieren menos preparación, menos años de estudio, menos compromiso completamente, y el trato es diferente. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cuáles son las condiciones de ustedes, pero más o menos los salarios, muchos dicen, no, si solo 3 horas van a trabajar, 2 horas van algunos, otros van 4 y ganan mucho dinero, más de $1,000, pero hay deserción de especialistas en el Seguro Social y las condiciones también para los nuevos médicos también no son las mejores para poder ingresar al sistema de salud. Pero usted nos explica cómo es el método, cómo entran ganando y conforme va pasando el tiempo es que se va obteniendo un mejor salario y también depende de la especialización que se tenga, doctor. Sí, así es. Nosotros vimos inicialmente allá en el año 2019, nosotros veíamos que todos, médicos generales, especialistas y subespecialistas, entraban al Seguro Social ganando $1,100 de base. En el 2020, a raíz de la pandemia y todo esto, se hace un ajuste y para el 2021, en mayo del 2021, se echa a andar una diferente pago escalonado dependiendo si era médico general, médico especialista y subespecialista. Entonces, esto se elevó a $1,900 para un médico subespecialista tipo 2, $1,800 para un médico subespecialista tipo 1, $1,600 para un especialista y $1,400 para médico general. Eso sí quedó y no hay ningún otro incentivo laboral. O sea, esa es la contratación base y la que continúa. Cada 2 años nosotros tenemos un contrato colectivo que se negocia. Entonces, septiembre de 2023 tuvo que haberse iniciado una negociación de contrato colectivo, en la cual los incrementos salariales van entre $50 a $100. Entonces, cada 2 años, podemos decir nosotros, se hace un ajuste y cada 2 años se eleva entre $50, que ha sido como el monto menor que se ha dado en ocasiones, y $100, que ha sido el monto mayor. Entonces, cada 2 años el salario se incrementa entre $50 y $100, es decir, $25 o $50 por año. Eso es lo que se incrementa. Pero sabemos, porque lo hemos denunciado nosotros, que desde septiembre del año pasado se desconoce la titularidad del sindicato mayoritario del Seguro Social, que es el SDIS, histórico. Estamos hablando de más de 60 años de presencia de este sindicato. Se desconoce la titularidad del sindicato y no se negocia un contrato colectivo. Esto llevó a que no hubo incremento salarial y pone en peligro otras prestaciones que los colegas que tienen todos los trabajadores en el Seguro Social, incluyendo los médicos. Entonces, al ver esta situación, si bien el contrato se ha prorrogado, está prorrogado un contrato, ¿verdad? Queda esa inestabilidad en el pensamiento de los trabajadores
y sobre todo en el pensamiento de los médicos, que qué va a ocurrir con una prestación que se llama Fondo de Protección. Entonces, con esta situación, lo que hace es hacer entrar en pánico a los compañeros, y a pesar de lo que nosotros hicimos como sindicatos, de llamarlos a la calma y todos, ellos decidieron retirarse. Ahora, yo no le puedo negar a la persona el proyecto de vida que ella tenía programado. Ahora, no me estoy refiriendo al hecho de jubilarse, porque ellos pensaban jubilarse dentro de 3, 4 años, más. Estamos hablando de personas que, si bien ya tenían entre 55 y 60 años, todavía tenían mucha experiencia para compartir con nosotros y darle a la población salvadoreña. Pero aún así, ante esta situación de inestabilidad no jurídica, porque todavía había prorrogación, estaba prorrogado el contrato colectivo, pero sí de no saber qué va a pasar. O sea, si de pronto desconocen al sindicato que, según el Código de Trabajo, llama que ya las siguientes negociaciones de un contrato colectivo no necesitan tener el 51%, sino solamente mantener su mayoría de afiliaciones, aún a pesar de lo que dice el contrato colectivo, violentando la ley, deciden ellos no negociarlo. Bueno, entonces se preocupa y dice, bueno, si la dirección general está haciendo esto en estos momentos, ¿qué va a poder hacer más adelante? Por lo tanto, los compañeros, porque no solamente fueron médicos, sino enfermeras, auxiliares de servicios, camilleros, de todas áreas, que ya estaban, como le digo, entre los 55 y 60 años, deciden mejor retirarse de la institución para poder solicitar su fondo de protección. Entonces, son estas cosas las que empezamos a tener una deserción como no la habíamos tenido tiempo atrás. Si habíamos nosotros establecido que en cuestión de 6 años se habían ido 300 especialistas y subespecialistas, en cuestión de 10 meses se han retirado alrededor de 300 médicos también. ¿Y de dónde sacamos nosotros ese número? De la cantidad de personas que estaban afiliadas a nosotros. Andábamos alrededor de 1.300 afiliados, perdón, y en los últimos 10 meses, desde diciembre a la fecha, nosotros vemos una deserción de alrededor de 200 médicos de las filas del sindicato. ¿Por qué? Por retirarse, por renunciar a la institución en un 40% y en un 60% por acelerar lo que era su jubilación. Entonces, vemos nosotros el descenso de estos afiliados. Y si nosotros teníamos alrededor del 60-65% de los médicos que trabajan en el Seguro Social afiliados con nosotros, quiere decir que de ese 35-40% también se retiró un número significativo de los que no estaban afiliados, y por eso llegamos a la conclusión que entre 275 y 300 médicos se han retirado, especialistas, subespecialistas y médicos generales también, ante esta incertidumbre y falta de negociación del contrato colectivo. Ahora, si bien hay una estabilidad laboral, hay un contrato que está prorrogado, pues hoy en esta fecha es que nuevamente tiene que iniciarse una negociación de contrato colectivo, y en esa vía vamos. Ya se envió por parte del sindicato titular la solicitud para poderlo hacer, y por este momento, ante el Ministerio de Trabajo y ante las autoridades, se ha iniciado lo que es una negociación de fase de trato directo, se dice. Es una negociación de trato directo. Entonces, se ha arrancado de una forma que casi que a la fuerza, pero en esa negociación estamos. Ahora, falta el compromiso de la autoridad central, falta el compromiso real para poderse sentar todos los días que se ha convocado para poder entablar ya una negociación que al final nosotros lo único que estamos buscando es la vigencia de nuestro contrato colectivo. No estamos buscando que se incrementen diferentes partidas, etcétera. No, lo que buscamos nosotros es la vigencia de nuestro contrato colectivo para que se tape ya ese hoyo de fuga de especialistas y de subespecialistas, y que entonces vayamos en la construcción de un programa que nos lleve a rescatar ese talento que no es que se nos ha ido del país, están aquí en nuestro país, solo que se están quedando en el área privada. Están trabajando en otro tipo de programas, ya sea con seguros privados, ya sea solamente con su clínica privada o en algunas organizaciones no gubernamentales, etcétera. Se están buscando otras áreas que no sea el área del Seguro Social y MinSal, y creemos que hay oportunidad para rescatarlos. Retrocedemos en el tiempo, 4 años, año 2020, el sector salud en el país declarados héroes nacionales. ¿Cómo están tratando ahora los héroes nacionales, doctor? Sí, tenemos acoso laboral en este tiempo. O sea, recordemos que para esos días nosotros laboramos 12, 16, 24, 36 horas
compañeros que se quedaban día y medio completo atendiendo a los pacientes en pandemia porque otro compañero estaba enfermo, porque otro compañero estaba en algún otro tipo de actividad o estaba cubriendo otra área y él tenía que quedarse, personal de enfermería cubriendo el doble de la jornada laboral que tenía que hacerse. Y hoy en día acoso laboral porque no logramos sacar la cantidad de población que está en ese tiempo de espera. Claro, sí, lo hemos dicho anteriormente, con 15, imagínense, 15 minutos de atención, 10, 12 minutos de atención para la población. ¿Qué calidad de atención estoy dando yo a la población? Pero el jefe, las autoridades que tenemos no quieren hacer caso del hecho de que hay que transformar todo esto en el sistema. Queremos calidad de atención, démosle 20 minutos al menos para las atenciones subsecuentes, 30 minutos para las atenciones de primera vez. La ley Nacer con Cariño ya demostró que se puede y tiene impacto directo en la población. 45 minutos para atender a la paciente embarazada de primera vez y 30 minutos para la subsecuente. Eso es suficiente para que ella pueda expresar todo lo que está sintiendo durante el embarazo y darle una atención de calidad. Si se puede hacer en ese sentido, ¿por qué no se puede ampliar a todo el sistema de salud? Sabemos que tenemos población longeva y tenemos que darle tiempo. Ellos ya tienen porque envejecemos todos, ya tienen un habla lenta, un pensamiento lento, pues entonces tenemos que darle la oportunidad para que se exprese. Pero lo que pasa hoy en día es que hay alguien más que le acompaña y esta persona casi que lleva acelerado a la persona mayor de edad y no dejamos que se exprese él completamente. Entonces no podemos hacer esto. ¿Por qué? Esto ha sucedido por esos 10, 15 minutos que tenemos para atender a la población. Entonces, definitivamente tiene que cambiar esto en el sistema. Se nos está acosando, se nos está acusando, imagínense, de no quererle dar, de hacer las citas largas. Nosotros dejamos las citas, por ejemplo, para un paciente diabético, cada 3 meses al menos. O sea, no menos de 3 meses y no máximo de 4 deberían de ser las citas para un paciente diabético. Hoy las citas están yendo para 6 meses. Para un paciente con una retinopatía diabética tendría que estar siendo visto por lo menos cada mes, porque la retinopatía diabética, si no se le trata a tiempo, enceguece, deja ciego a las personas. Es todas estas situaciones que tenemos que explicarle. Y no es la insulina la que provoca la ceguera, es la diabetes maltratada y la diabetes que no tiene un buen seguimiento, la que nos termina provocando infartos, derrames, cegueras, sorderas, etcétera. Todas estas complicaciones que se dan por no tener un adecuado abordaje del paciente diabético. O sea, mínimo, si un paciente estable, diabético, tendríamos que estarlo viendo cada 3 meses, mínimo cada 3 meses, máximo, exagerando aquellos casos de difícil acceso, etcétera, 4 meses, que también le dificulta al paciente estar llegando a cada rato, porque recordemos que tenemos más de 2 millones de salvadoreños en nuestras áreas rurales, personas que tienen que gastar 40 y etcétera, tanto dinero para salir y de 2 a 3 horas para salir de donde están, llegar a un centro de salud y 2, 3 horas para regresar. Y que solo regresen con acetaminofén y que solo regresen con una pastilla de su antihipertensivo o de su medicamento antidiabético, etcétera. Realmente no es justo para la población que todas estas situaciones y al final al final para los que están administrando actualmente la salud, el culpable es el trabajador porque no le dio una sonrisa a la persona. Al final el culpable de que no haya acceso a los medicamentos es el médico, porque le está indicando un medicamento que ya sabe él que no hay. O sea, no podemos continuar en esa situación y nosotros tenemos que señalarlo. Ahora, lo señalamos con el único objetivo de que tanto los administradores como nosotros los operativos nos sentemos a ponernos de acuerdo. La población salvadoreña es la única que sale afectada ante esta situación y creemos que no es justo que otros 5 años más, estamos hablando que otro gobierno más que venga, no nos pueda ya solucionar el problema de la salud. 7:30 está con nosotros el doctor Rafael Aguirre, él es secretario general del CIMETRIS. Usted puede participar ya en las cajas de comentarios de Facebook, de YouTube, también en nuestro WhatsApp 76168383. Gracias por estar escuchando 106.9fmradio.net, la entrevista en línea que tenemos para todos ustedes hoy con el doctor Rafael Aguirre. Doctor, las condiciones que se está viviendo en el país son bastante complicadas, pero como pocos sectores ustedes han reaccionado. ¿Qué medidas se pueden tomar
para que todo vuelva a la normalidad? ¿Se puede hacer todavía un cambio para el presupuesto 2025 y de que el escalafón continúe? Pero sí, ¿qué tan probable es que sí vaya a ser así? Sí, nosotros hemos visto que en años anteriores, y no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos pasados, cuando se ha hecho el análisis del presupuesto, bueno, se ha llegado hasta febrero del siguiente año, todavía en análisis, y lo que se hace es ejecutar el presupuesto anterior. Que creemos nosotros que eso se puede hacer y el análisis no pasa ni siquiera por unos 10, 12 días. Estamos hablando que en cuestión de una semana se puede poner de acuerdo, analizando qué parte de los escalafones poder echar a andar como se hizo en los años anteriores. Algo que se hizo en los años anteriores que sí perjudicó bastante y estamos hablando de sectores profesionales como medicina, como los médicos, fue el hecho de poner un techo de $3,000. O sea, fue un techo generalizado en el cual no permitía que ninguna otra persona que ya ganara eso, pues realmente optara a una mayor nivelación salarial. Entonces creemos nosotros que si hablamos de jefaturas, si hablamos de puestos de jefaturas, direcciones, subdirecciones, pues perfecto, no hay ningún problema. Sabemos que estas personas no tienen un contacto directo con el derechohabiente, no tienen ningún contacto directo con las personas, con los pacientes. Ellos no ven pacientes. Entonces, ¿qué propuestas hemos hecho nosotros en ese sentido? ¿Por qué? Porque al final son médicos también y que bien pudieran ver pacientes. Claro, si se sabe que en el periodo administrativo tienen sus lapsos en los cuales pudieran ver pacientes, pero bueno, ese es de otro análisis. Pero nosotros sí hemos propuesto que a las jefaturas, a todas estas personas, pues sí está bien que se les congele sus plazas. Estamos hablando que son personas comprometidas con el hecho de administración y que por lo tanto pues el compromiso de atender a los pacientes pues se obvia en ellos. Entonces no así en los médicos operativos, en el neurocirujano, en el endocrinólogo, en el cardiólogo, intervencionista, el que hace el cateterismo cardíaco. Ellos están en pleno contacto directo con la población y hacen procedimientos tan sofisticados como los hacen también en Estados Unidos. Entonces, hablamos que si hay un profesionalismo como tal, ¿por qué se le va a impedir a esta persona operativa que realmente ejerza su labor y que sea bien remunerado por eso? Entonces nosotros hemos dicho, bueno, si hay fotógrafos que son remunerados con $2,500, $3,000, los manejadores de redes y edecanes con $3,500, ¿por qué no se le puede remunerar de esa forma al cardiólogo intervencionista, al neurocirujano, al endocrinólogo, al gastroenterólogo, a los especialistas en medicina interna, a los cirujanos generales? ¿Por qué no se les puede dar esa oportunidad? Ahora, que se trabaje en base a, que se gane en base a trabajo, claro. Si es que en ningún momento hemos dicho nosotros, denos dinero y redúzcanos la carga laboral. Hemos dicho nosotros que se pague conforme al trabajo que se está realizando. Ahora, recordemos que nuestro rubro o nuestra área no es un área tipo maquila, que yo tengo que sacar 200 camisas en tanto tiempo, que yo tengo que hacer tanta costura en tanto tiempo. O sea, el área nuestra no se trata de eso, se trata de calidad de atención, de calidad de abordaje, de calidad de diagnóstico. Yo he hecho la pregunta, ¿sabemos cuál es nuestra asertividad diagnóstica? O sea, ¿qué tan capaces son nuestros médicos de hacer un diagnóstico en la primera visita? Porque así es como uno debe de ir analizando la capacidad que tiene nuestro sector salud. O sea, nuestro enfoque hoy debería de ser cómo desarrollamos mejor a nuestros médicos. Pero lastimosamente lo que hemos tenido nosotros hoy es deserción. Desde el pregrado, vemos nosotros que menos personas se están inscribiendo en áreas de profesionales de salud, es decir, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera. Menos personal, menos estudiantes, menos bachilleres se están inscribiendo en las áreas de salud. Y los residentes que tenemos en diferentes especialidades se están desertando, se están retirando desde antes por todo este tipo de acoso que se ha venido en contra del profesional de salud. Entonces, lamentamos esta situación, preocupa porque es el futuro de los profesionales de salud en nuestro país y sabemos que soluciones como traer médicos extranjeros nunca ha sido ni tampoco va a ser la solución de mejora de nuestro sistema de salud. Entonces, eso ya está demostrado, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero en nuestro país ya sabemos que gobiernos anteriores, gobiernos de arena, trajeron médicos argentinos, trajeron médicos venezolanos, trajeron médicos de otros lados, no funcionó
gobiernos del frente trajeron médicos cubanos, ¿verdad? Tuvo un impacto local nada más, pero un impacto en el sistema de salud nunca lo tuvo y hoy tampoco lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque no, para poder decir que una política de esta tiene impacto, tendríamos nosotros que traer entre 10,000 y 12,000 médicos inmediatamente. O sea, yo tener el día de mañana 12,000 médicos y distribuirlos en toda la red de salud para decir que esto va a tener un impacto real en la política y en la atención que estamos viendo nosotros. Ahora, tenemos, y ante todo esto, tenemos un montón de médicos generales desempleados. ¿Cuántos médicos se sometieron? ¿Cuántos médicos se sometieron a la evaluación para ser residentes este año? Alrededor de 1,600, 1,800 médicos. ¿Cuántos médicos iban a agarrar? 300, 350 médicos que iban a agarrar para las diferentes especialidades y subespecialidades que formamos nosotros en el país. Quiere decir que alrededor de 1,300, 1,400 médicos han quedado ahí, si están desempleados o no, cuando a esta fecha, por el volumen que tenemos de déficit de especialistas, mínimo tuvimos que haber agarrado mínimo 1,200 médicos para especialidades y subespecialidades y así distribuirlos en nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de respuesta para al menos un 90% de la demanda que actualmente hay en nuestros sistemas, pero que ante toda esta política, ¿verdad?, que se está dando y que es de ataque, de acoso y de querer poner a la población en nuestra contra, entonces no se logra llegar a cubrir y no se logra salir adelante. Doctor, referente a eso que usted menciona y esas páginas completas de publicidad en Colombia, en Argentina y no sé dónde más, donde se está buscando médicos para traerlos al país, digamos que esto se da, ¿sería con los mismos salarios que se vinieran médicos de otros países a El Salvador? Pues realmente nosotros vemos que la situación de traer médicos extranjeros no vienen ganando el mismo salario de los que ganan los especialistas o subespecialistas o el médico general acá. Nosotros sabemos de médicos que han sido contratados, por ejemplo, en Hospital El Salvador extranjeros, con salarios arriba de $4,500, salarios arriba de $4,000. Entonces se supone y creería yo que para volver atractivo, porque si bien es cierto, nuestro país tiene volcanes y tiene mares preciosos, etcétera, todo esto que es turismo, esto no es suficiente para que una persona tome la decisión de venirse al país. Sabemos que un profesional, para que pueda dejar a su familia, pueda dejar o aún traerse a su familia para acá, traerse a su familia, dejar a sus padres, dejar todo lo que era su estatus de vida en su país de origen, para venirse acá no va a venirse con un salario de $1,500, $2,000, porque poner a estudiar a sus hijos, cubrir sus necesidades básicas y etcétera, etcétera, todo eso no va a alcanzar, y vivir en una zona realmente que él aprecie el hecho de estar ahí, pues realmente no alcanzaría ese salario. Sabemos que la mayoría de médicos, aún en nuestro país, no tienen una sola entrada de dinero. Sabemos que médicos están trabajando en el área pública y también trabajan en el sector privado o trabajan con otras instituciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, para poder llevar un poco más de salario a su mesa y de pan a su mesa. Entonces, esto es la realidad. Entonces, estamos hablando que la contratación de extranjeros en todo caso serían con salarios arriba al menos de los $3,500, que es lo que hizo en su momento el gobierno y sistemas en nuestro sistema de salud cuando se contrataron médicos cubanos. Solo que ahí era contratación de gobierno a gobierno y el salario se lo pagaban al gobierno y al gobierno cubano le pasaba alrededor de $300, según nos comentan los colegas, les pasaba alrededor de $300 al médico cubano para que él se mantuviera acá. Pero eso sí, él tenía habitación, tenía transporte y tenía alimentación. Entonces, creemos que todas estas situaciones son bien paradójicas en un sistema donde nos están pidiendo ahorita que nos apretemos el cincho, pero sí tenemos dinero para pagarles cantidades exorbitantes a extranjeros. Ahora, esto están empezándolo a hacer con el sector salud, pero esto lo quieren extender, como se ha visto en estas publicaciones, no solamente al sector salud, sino con arquitectos, ingenieros, con
con licenciaturas en computación, etcétera. Entonces, lo quieren hacer con todo tipo de profesionales. Entonces, esto, ¿qué es el mensaje que se le manda a la población salvadoreña? O sea, darle mayor beneficio a un extranjero que a los que estamos nosotros acá dando la cara, que a los que estamos acá, que sabemos y conocemos las enfermedades de nuestro pueblo. O sea, realmente no entendemos. Por eso es que nosotros siempre hemos solicitado la hoja de ruta. La hoja de ruta, o sea, a dónde queremos a nuestro sistema. Si hace 5 años era esto lo que queríamos para nuestro sistema, si de hace 5 años se estableció que dentro de 10 años, ¿dónde vamos a estar? O sea, cada 5 años o cada 10 años, dependiendo cuáles son los objetivos que se van a establecer y si se han alcanzado o no a la fecha. Cierto, tuvimos una pandemia que vino a provocar un giro de 180 grados en todo lo que nosotros conocíamos y tuvo mucha gente encerrada, la economía, etcétera. Todo esto tuvo un impacto real, fuerte, en la salud, en la economía, en la educación, en todo. Pero eso nos tuvo que haber enseñado a que ya no improvisar, sino tener ya planes reales establecidos para un determinado tiempo, y es lo que nosotros estamos solicitando. Y sentémonos a hacerlos, porque los planes, si bien hace 5 años probablemente no es lo que queríamos a hoy, a lo que tenemos ahora, pero tenemos de acá 5 años más donde podemos establecer una nueva hoja de ruta con todos los actores, con todo el sector profesional que realmente está tirado, invocado al diálogo y no a otro tipo de situaciones. Ya a las 7:43 minutos. Voy a leer algunos comentarios, doctor, para que ahí vayamos conociendo también las ideas de la población o lo que piensa la población. Roxy, buenos días, saludos para ambos, buen programa. David, buenos días paisanos, saludos, tenemos un sistema de salud de primer mundo, dice la propaganda presidencial. Pablo, sigan votando por Tacuayib, por sus dipurratas y alcaldes. Joaquín, les dan el escalafón y se termina la lucha de ellos y vuelven a votar por el actual. Que están saliendo mucho del STIS que apoyaban la reelección, muchas fotografías. Antonio Ramírez, saludos. ¿Por qué los especialistas del IS están renunciando? El por qué es la pregunta. Joaquín, estos sindicatos el 1 de mayo, ¿a cuál marcha apoyaron? ¿La que el pueblo organizó o la del gobierno? David Álvarez, la salud del pueblo salvadoreño no está en los planes del inconstitucional. Durante la pandemia los llamó héroes de la patria. Hoy los llama enemigos del gobierno inconstitucional. Guillermo Martínez, buenos días, Francisco y doctor Rafael, muchas gracias por informarnos, bendiciones. La respuesta del inconstitucional ante las denuncias de corrupción, de violaciones de derechos laborales es la persecución y los despidos masivos. Alfredo, no creo, hay doctores buenos y malos, el escalafón para los doctores buenos, ahora cuando les tocan el bolsillo a llorar, pero mientras no hacen bien sus labores, ahora la profesión la usan solo para pedir. ¿Y las marchas blancas qué se han hecho, doctor? Nelly, éxitos y la organización ante todo ayudará a esta lucha. Janet, buenos días. Como de costumbre, este gobierno está menospreciando a los profesionales en la salud. Vamos a más comentarios que nos están llegando. Porque solo cuando les toca el salario salen a manifestarse. ¿Por qué no lo hacen por las condiciones de los hospitales, la falta de medicamentos, de suministros para brindar un mejor servicio, de la falta de personal para atender la demanda? Solo se enfocan en salarios y es por eso que la población no apoya, pues los miran desde su bolsillo y no la del bienestar de toda la población. Alejandro, están en contra de las demandas de los trabajadores de la salud y educación, el gobierno, que se venga otra pandemia, a ver si corren para donde los políticos, a que les salve la vida. ¿Por qué no le pagan $1,000 a los diputados, hasta mucho por llegar a puchar los botones? Qué rápido se les olvidó que en el 2020 los doctores y el personal de salud fueron héroes. Un maestro gana arriba de los $1,000 y solo llegan a pasar el tiempo a la escuela. Lo digo con propiedad porque lo he visto
y no me lo han contado. Es ridículo por todo lo que están protestando. Saludos desde Morazán, bendiciones amigos para todos ustedes. No estamos con Arena ni el FMLN, que eran corruptos. Todos ellos hacían lo que querían. Hoy no. Está bien lo que está haciendo nuestro presidente. Hay doctores que no quieren trabajar. Hay una serie de comentarios también que no tienen absolutamente nada que ver. Los maestros son formadores, los doctores salvan vidas y los políticos solo viven del pueblo. FML, el 106.9 FM, no a la dictadura, talibán, sí a nuestra democracia. Lamentamos lo que está pasando. Levantemos el pueblo. Y así, entre otros comentarios, doctor. Me llama la atención esto de las marchas blancas y he visto una campaña, no sé si es de médicos, no sé si es del sector salud, del ministerio, pero que están pidiendo una marcha blanca y como que se está motivando. Sí, así es. A raíz de todo esto, pues nosotros hemos visto diferentes manifestaciones a nivel de grupos de trabajadores. Domingo veíamos nosotros una concentración en Catedral Metropolitana de un grupo de trabajadores que llamaban a las personas pues y al sector laboral a una marcha para el 19 de octubre. Entonces, realmente todo esto, nosotros lo que planteamos es el hecho de al final, a quién queremos, o sea, ¿quién gana con todo este desorden social que está ocurriendo? ¿Quién gana? Digo yo, porque la población salvadoreña no gana, nosotros no ganamos tampoco. Ahora, tenemos que pronunciarnos cuando algo está siendo mal hecho, porque tiene que corregirse. Entonces, razón tienen los compañeros en manifestarse y decir, bueno, hagamos una marcha para que vean que no estamos de acuerdo con esto. O sea, razón tiene el doctor Aguirre también de estarse pronunciando en medios de comunicación y decir, hey, cambiemos esta situación, no está mejorando. Las personas están teniendo retrasos en sus citas, las lecturas de TAC, las lecturas de resonancia están yendo para 2-3 meses. ¿Cómo voy a hacer yo un diagnóstico de cáncer si la tomografía que yo necesito para establecer si hay cáncer gástrico, la endoscopía que yo tengo que hacer, se la van a hacer al paciente dentro de 2 meses? Ya que todo eso avanzó, entonces yo todo eso tengo que salir a decirlo a los medios de comunicación, ya que internamente la administración central no quiere escuchar todas estas propuestas. Hay directores dentro del Seguro Social que ellos abren las puertas, platicamos, se solventan las cosas ahí, pero qué paradójico es y qué preocupante el hecho de que las personas están en la voluntad de dialogar, están en la voluntad de recibirnos, pero a nivel central no lo quiere recibir la directora, no lo quiere recibir la subdirectora. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O han recibido algún tipo de indicación? O sea, ahora, sí molesta y yo digo, no entiendo cómo estas personas pueden estar en la administración. Si le echan la culpa al presidente de esto, pues si le echan la culpa a Casa Presidencial y dicen, no, es que a mi Casa Presidencial me ha dado la orden que no lo reciba. Realmente es indignante porque entonces al final no hay criterio propio. Entonces al final sí fortalecen la narrativa de que o sea, de que solo están puestos ahí solo para hablar y solo para ejecutar y no para pensar y no para discernir. Entonces realmente preocupa esa situación y creemos que es necesario hoy en estos momentos, antes de que se desate un caos, antes que se desate desórdenes públicos, etcétera, poder sentarse y dialogar. Ahora, ¿es una amenaza? No, en absoluto. Nunca nosotros hemos amenazado con marchas blancas, nunca nosotros hemos amenazado con otro tipo de actividades que sabemos que van a venir a perjudicar al pueblo salvadoreño y que al final lo que buscamos nosotros y demostramos nosotros es que vamos en la vía pacífica, en la vía del diálogo. Y eso es lo que debemos de agotar primero. Ahora, no podemos permitir tampoco que se pisotee y que se pase encima de la dignidad del pueblo salvadoreño y de la dignidad de los trabajadores para poder tener objetivos de lucro, porque si el objetivo al final es privatizar la salud, pues entonces definitivamente tenemos que oponernos y tenemos que hacer manifestaciones ya en otra índole. Pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de dialogar, hoy por hoy tenemos la oportunidad de expresarnos y de hacer los planteamientos necesarios.
Nosotros tenemos propuestas técnicas, lo he dicho yo, operativas, pensadas por los profesionales que día a día enfrentan el problema de los retrasos de la atención y de la mala calidad, porque es cierto, o sea, yo no puedo tapar el sol como un dedo. Yo sé que probablemente haya algún médico, no es la mayoría obviamente, que no tenga un adecuado trato hacia la persona. Pues entonces esta persona ya tengo que encauzarla. Hay mecanismos para los niños, hay mecanismos para los adolescentes y hay mecanismos para adultos. Todos seguimos aprendiendo en esta vida. Nadie se queda sin continuar aprendiendo algo, solo que hay mecanismos diferentes para cada edad. Por lo tanto, nosotros creemos en esto, creemos en los programas de salud mental, creemos en los programas de bioética, creemos en los programas que vengan a mejorar la calidad de atención, no despidiendo, no haciéndolo a través del temor, no haciéndolo a través del miedo, sino haciéndolo a través del diálogo, sino haciéndolo a través de medidas bien pensadas y bien organizadas. Conclusiones, doctor. Ustedes están buscando comunicación, pidiendo audiencia para que sean recibidos por autoridades del país, ya sea en el sector salud o en el sector de Asamblea Legislativa o de Casa Presidencial, para que por medio del diálogo se llegue a un feliz término y que, como dice la consigna, lo conquistado no se entrega. Entonces, así es, que ustedes puedan tener esto y continuar trabajando, pero las condiciones van a continuar prácticamente siendo lo mismo. Sí, nosotros hacemos el llamado al presidente de la República a que ponga ojo en lo que está sucediendo en el sistema de salud, que se establezca la hoja de ruta. Queremos conocer la hoja de ruta, queremos saber cuáles son los objetivos. Creemos que meter a privados y tercerizar la atención de salud no es la solución a nuestros problemas. Se van a perder muchas vidas en ese traslape, en esa transición que se tenga que hacer, ya sea de forma obligada o ya sea de forma consensuada o de la manera que sea. Se van a perder muchas vidas de la población salvadoreña porque al categorizar y al tercerizar la atención, esto viene solamente en perjuicio de las personas pobres y sabemos que en nuestro país ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza. Por lo tanto, estamos condenando a muchas personas a que sufran sus enfermedades y que no haya solución para ellos. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que decimos nosotros. No debemos que llegar hasta ese punto sabiendo que hoy por hoy tenemos las herramientas, tenemos la cantidad de médicos necesaria, tenemos muy buenos médicos generales formados en nuestro país para poder echar mano de ellos y poder echar a andar programas específicos y orientar a la masa de médicos que tenemos nosotros para salir adelante. Así que hacemos un llamado a las autoridades centrales del Seguro Social, hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, hacemos un llamado al presidente de la Asamblea Legislativa que escuche las propuestas que nosotros tenemos. No se va a arrepentir y va a ser lo mejor el mejor paso que pueda dar en este momento, ya sea porque lo quiera hacer por marketing o realmente porque quiera darle una solución real. Va a ser el mejor paso a dar, el tomar la mano y dialogar. Bueno, doctor Aguirre, medidas a tomar o acciones a tomar en esta semana, en estos próximos días, ¿únicamente diálogo o hay algunas otras acciones que tendrá el CIMETRIS? Sí, claro, si es que nosotros, como le digo, no podemos no podemos irnos a otro tipo de actividades si no hemos gastado la vía del diálogo. En este momento se están estableciendo diferentes alianzas con sociedad civil, con base de maestros, etcétera, para poder entablar, como le digo, o sea, para unar fuerzas y así podernos sentar a la mesa y poder dialogar. Entonces, nosotros hacemos el llamado al diálogo. En este momento no podemos hablar de medidas de hecho porque no lo ameritan. No vamos a caer tampoco en la provocación ahí sí de actores políticos, los cuales nos pueden llevar a un desorden y a un caos social, el cual no queremos y ni tampoco estamos propiciando, sino que sobre todo el diálogo. Perfecto. Doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos, trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del CIMETRIS,
quiero agradecer el tiempo que se ha tomado para poder conversar con nuestra audiencia y que tengamos un poco más claro el panorama desde el punto de vista de los médicos del Seguro Social. Doctor Rafael Aguirre, muchas gracias, un gusto como siempre. A la orden, un abrazo para todos y feliz día. Bueno, muchas gracias al doctor Rafael Aguirre, miembro secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por habernos acompañado en esta plática que hemos tenido. Miren que al final dijo algo demasiado interesante. Nos unimos o apoyamos al sector de médicos y estamos también con la sociedad civil. ¿Se imaginan? Ya por lo menos 3 sectores están unidos. ¡Qué bien! Así tenemos que seguir. Y la sociedad civil es usted y soy yo. Si es que a mí no me afecta si yo no soy médico, yo no soy profesor. Yo ni hijos tengo para que van a la escuela, no ocupo los profesores. Yo ni al seguro voy. Entonces no es parte de. Debemos de dejar de pensar de esa forma para que este país respire, que este país vaya un poco mejor. De eso se trata. Y qué bueno que un sector de la sociedad civil, porque no es todo, médicos y, el sector salud y el sector docente se puedan unir. ¿Se imaginan que otro sector se uniera? Qué bueno fuera. El sector seguridad para defender las injusticias que hay en este país. Qué maravilloso fuera. Bueno. Quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Pásense, los que están en TikTok, en YouTube, en Facebook, a 1069fmradio.net o a viernesderock.com. Ahí va a estar Fran Durán con la máquina del tiempo, con los mejores éxitos del 70. 7:58. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Continúen con la 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9